Hola, buenos días. Muchos frentes, ¿verdad? Bueno, en relación al tema de la reunión en Ginebra, yo creo que todos sabemos que lo que verdaderamente se está negociando allí es un referéndum de independencia, pónganle ustedes el nombre que le dé la gana, y que el hecho de que tenga que mediar un señor especializado en la resolución de conflictos internacionales, lo que forma parte de la narrativa que quieren vender, ya no solo a nivel interno en España, sino ante Europa, de que se trata de un conflicto entre dos naciones como paso previo al reconocimiento de Cataluña como un ente nacional separado de España. O sea, eso lo tenemos que tener clarísimo. En segundo lugar, y respecto al tema del Consejo General del Poder Judicial, bueno, es que la desinformación respecto a esta cuestión es tan grande, es inabarcable, una no sabe cómo empezar y duele mucho ver que una televisión pública que se financia también con el dinero de nuestros impuestos, pues se ha convertido poco menos que en RTVE, en RTV3, la televisión catalana, y se dedica a hacer proselitismo y propaganda. Para empezar, el Consejo General del Poder Judicial no es Poder Judicial. Solo es Poder Judicial aquel órgano que ejerce funciones jurisdiccionales, es decir, que juzga y hace ejecutar lo juzgado. El Consejo General del Poder Judicial es un órgano administrativo que, si bien sus decisiones, en tanto que es el órgano de gobierno de los jueces, tienen trascendencia luego en el Poder Judicial porque dependen de él unos nombramientos muy importantes, pues no son los jueces, es decir, se ataca al Poder Judicial hablando de los jueces, porque aquí también hay una narrativa muy importante que forma parte de todo este contexto del lawfare en el que estamos envueltos. Entonces, cuando hablan de que los jueces están caducados o la justicia está caducada o está manipulada por el PP, refiriéndose al Consejo General del Poder Judicial, están mintiendo. En segundo lugar, parece ser que el PSOE tiene asumidísimo y todos sus votantes tienen interiorizada la inconstitucionalidad que supone que llevemos desde el año 85 habiendo convertido la renovación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial en un intercambio de cromos, es decir, que el Consejo General del Poder Judicial sea un reflejo del reparto de fuerzas que hay en el Parlamento. En el año 86, en una sentencia bastante infame, el Tribunal Constitucional avaló la reforma para que los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial fueran elegidos por Consejo y el Senado, es decir, excluyendo que a los 12 magistrados los eligieran entre los jueces, pero sí que dijo expresamente que esa elección no podía trasladar al Consejo General del Poder Judicial el reparto de fuerzas que hay en el Congreso, que es lo que se lleva haciendo desde entonces. Y se miente también cuando se dice que el que está bloqueando la renovación del Consejo General del Poder Judicial es el PP. Eso es falso. A quien corresponde, con arreglo a la Ley Orgánica del Poder Judicial, convocar los plenos para instar la renovación del Consejo General del Poder Judicial es al Congreso y al Senado. Cada uno elige a 10. Ambos presidentes tienen que convocar los respectivos plenos y ahí votar a las diferentes candidaturas. Todo esto forma parte de un contexto del que yo ya avisé cuando estábamos hablando de la amnistía, y es que una vez consideren que ya se ha amortizado el debate de la amnistía, iban a pasar a atacar al Poder Judicial. ¿Cómo? Por la vía de crear las condiciones para propiciar la reforma de la ley, de forma que si en una primera votación no había acuerdo, es decir, no se conseguían esos 3/5 que exige la Constitución, en una segunda votación baste la mayoría absoluta. Y además se puede excluir incluso al Senado, baste el Congreso. Eso es lo que está sobre la mesa. Eso es un golpe de Estado judicial. Y eso ya lo intentaron durante la pandemia y es a lo que nos van a abocar ahora, proponiendo unos candidatos que de modo alguno pueden tener la aveniencia del Partido Popular. Recordemos que durante la pandemia pusieron sobre la mesa nada menos que a Vicky Rosell, que a Joaquín Urías, es decir, que a gente que ya no es que no tenga el reconocido prestigio que se requiere, sino que tiene que son sectarios.
políticamente es que son nombres que no puede tolerar ningún demócrata. Es gente que tiene un problema con la Constitución del 78 y con la democracia. Pues bien, eso es lo que pusieron sobre la mesa. Van a volver a hacerlo, van a poner sobre la mesa nombres inaceptables para llevar ante Europa, oye, mira, tenemos que reformar esto así, respetamos perfectamente la Constitución, pero es que de forma secundaria hemos tenido que reformarlo para que baste la mayoría absoluta, porque si no, no hay manera de renovar.